Hola a toda la comunidad en NSCA Spain y bienvenidos de nuevo a esta sección de entrevistas del canal de YouTube. Bueno, yo soy Daniel Pereira, el conductor de estas entrevistas, porque bueno, ya después de 10, 11 entrevistas que llevamos, algunos se engancharé y diré, bueno, ¿y quién es este? Que siempre está presentando invitados y no se presenta él mismo, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos aquí a un invitado, a un crack canario, se llama Jorge González. Bienvenido, Jorge. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Buenas a todos, gracias por la invitación, Dani. Bueno, yo a Jorge lo conocí en una cafetería en el máster de la UCAM, teníamos al mismo tutor, yo lo tenía como tutor de máster y él como tutor del doctorado, porque bueno, hace 2 meses me decía que hoy, justo hace 2 meses, se doctoró en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de también haber realizado ese máster en la UCAM, pero la versión inglesa, que bueno, para el que no lo sepa, está dentro de, te diría, el top 5 de másters a nivel europeo, porque hace unos días hablé con Julio Calleja y me estuvo comentando todo esto. Y bueno, además también es preparador físico en el fútbol, especialmente está en el juvenil del Tenerife. Es un histórico del fútbol, ojalá vuelva a lo más alto, ¿no? Nos lo Y merecemos. aparte también, bueno, es profesor en la Universidad Europea de Canarias. Y bueno, he invitado a Jorge porque Jorge es, por decirte, uno de los mayores especialistas en cuanto al tema de entrenamiento clúster o de la metodología clúster. Y bueno, yo creo que qué mejor que tú para que estés aquí para abordar esa temática y nos cuentes, pues bueno, algunas cositas acerca de esta metodología. Sí, lo que quieran. Vamos con ello. Pues bueno, empecemos con lo más básico, ¿no? La gente dirá, bueno, clúster. ¿Qué es el clúster? ¿Qué es el cluster training? Pues el cluster training se conoce como un sistema de entrenamiento de fuerza en el que se agrupan las repeticiones con descanso. Existen pues diversas modalidades en las que cuando agrupamos pequeños grupos de repeticiones y le introducimos un grupo o un tiempo breve de descanso, por ejemplo, de 20 a 30 segundos, 40 segundos es lo que más aborda la literatura, estamos hablando de un tipo de clúster pues, más tradicional por grupos de repeticiones. Después hay una tendencia que consiste en recuperar entre cada repetición. Se conoce en la literatura como interrepetition rest. Y con pequeños breves descansos en torno a 10, 20 segundos. Está claro que la orientación del entrenamiento, si utilizamos un método u otro, es diferente. El primero, con pequeños bloques de repeticiones y descansos, quizás está más orientado a una tolerancia a aplicar esfuerzos de potencia. Mientras que el segundo, con recuperación entre cada repetición, está mucho más orientado a realizar repeticiones con altas velocidades y esfuerzos pues, con un mejor rendimiento. Entonces, dentro del clúster, que sería esa introducción de descansos entre repeticiones o grupos de repeticiones, tenemos el que denominas tradicional y yo, bueno, la literatura Interrest Rest Redistribution, ¿verdad? IRR, en inglés sería, ¿no? Y Interrepetition rest, IRR, Interrepetition Rest, interrepetition rest, IRR. de cada repetición. Sí, Ya, se me estaba trabando tanta R. sí, hay veces Ya, que se traba un poquito. sí, ¿verdad? Y aparte de estos dos tipos de clúster, ¿existe alguno más en la literatura que tenga mayor o menor peso? Lo que se suele hacer, como en la literatura, la mayoría de ocasiones se compara con un entrenamiento tradicional de repeticiones continuas, sí es cierto que ha habido como mucha discrepancia en que a lo mejor el entrenamiento clúster, pues sí, produce algo de beneficios, pero porque al final introduces tiempos de recuperaciones, pero entre repeticiones, pero además muchas configuraciones utilizan recuperaciones entre series. Entonces muchos autores decían, sí, me estás diciendo que producen beneficios en cuanto a mayores velocidades de ejecución, menor fatiga, pero es que están recuperando más. Entonces, otro método que se utiliza en literatura, pero que es lo mismo que un clúster, es en redistribuir el descanso. Por ejemplo, entrenamiento tradicional de 3 series de 10 repeticiones recuperando 3 minutos. Pues con la redistribución de ese tiempo de descanso, pues suma 3 minutos y 3 minutos de descanso, al final son 6 minutos, y lo divides entre recuperaciones entre pequeños grupos de repeticiones, entre cada una repetición. Pero sí, el clúster se basa en recuperar entre repeticiones, entre pequeños grupos de ellas. Y luego sale esa ramificación de configuraciones que es una de las cosas que más me gusta a mí como entrenador porque te permite un poco introducir tu arte, ¿no? Bueno, voy a hacer esto así, por esto, por lo otro, vamos a ver resultados, porque la literatura obviamente también a veces va muy como ceñida o estricta a respetar el mismo protocolo en cada serie y bueno, y tú como entrenador
en tu gimnasio, pues puedes probar diferentes configuraciones. Incluso puedes probar una configuración en el primer set y probar otra en el segundo y ver con qué te sientes mejor para que a largo plazo pues te puedas casar más con una que con otra, ¿no? Exacto, ese es el arte de entrenar. El arte de entrenar. Simplemente observar cómo va respondiendo tu deportista y, en definitiva, tener muy claro cuál quieres que sean las adaptaciones conseguidas. Para ello, modificas el efecto que le produce. De alguna forma, el estímulo lo puedes acondicionar a ello. Y el clúster es una muy buena estrategia para eso. ¿Y el clúster es algo nuevo o es algo ya que viene desde hace mucho tiempo y tal vez en los últimos 5 o 8 años ha hecho un poco más de boom por algún motivo? Gregory Huff, un investigador estadounidense, en 2003 empezó a publicar acerca de este método. 2008 hay una revisión muy buena y, bueno, a partir de ahí pues, fue cogiendo algo más de peso. Sí es verdad que hoy en día, bueno, todo el tema de las redes sociales y demás, pues parece que está algo más de moda. Se lleva haciendo desde hace tiempo, pero incluso me consta, he hablado con entrenadores de la selección de Inglaterra de atletismo y demás, que mandaban entrenamientos a sus deportistas únicamente por número de repeticiones. Hoy quiero que hagas, por ejemplo, 40 sentadillas. Y simplemente, pues, los deportistas se organizaban, hacían una repetición, dejaban la barra, recuperaban, volvían otra, y bueno, pues es un método que a lo mejor no es tan científico probado, pero sí es verdad que el entrenador decía, quiero que muevas lo más rápido que puedas, hazlas cuando tú necesites. Y bueno, pues también se entrena mucho así. Sí, es cierto que cuando charlaba con un compañero chileno que, bueno, está muy metido en el tema del levantamiento olímpico, cuando explicábamos algunas definiciones de clúster, dice, pero si eso es básicamente lo que llevo haciendo yo toda la vida, ¿no? Sí, Digo, sí. ya, pero los Yankees le pusieron nombre antes, así que ahora es de ellos. Pero en Total. parte era eso, porque ellos hacían sus 2 o 3 repeticiones de levantamiento, dejaban la barra, pausaban, o le bajaban peso, le subían peso y luego repetían y al final se formaba, pues bueno, como una especie de clúster, ¿no? Claro. Sí, sí, de alguna forma el objetivo real del clúster es permitir la resíntesis del ATP y, por lo tanto, pues tener ese plus para que no decaiga la velocidad de ejecución y todo lo que esto conlleva. Y me has mencionado que diferentes configuraciones podrían ser interesantes para según qué objetivos, ¿no? Entonces has mencionado algo de la potencia, de la fuerza, pero ¿se podría aplicar también el cluster training con un enfoque para el aumento de la masa muscular? Para, pues bueno, la sala de musculación podría ser una metodología de entrenamiento a aplicar. Sí, 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 la verdad que es una metodología, yo considero que es bastante acertada también. En primer lugar, cada vez hay más evidencias de que el entrenamiento hasta el fallo no es la mejor vía para conseguir adaptación e hipertrofia. O sea, hay estrategias que coste-beneficio pues acaban teniendo mejores resultados incluso. Todos sabemos que una de las mayores claves para conseguir hipertrofia es la tensión mecánica. Mayor tiempo bajo tensión, volumen de entrenamiento y demás. Por lo tanto, con el clúster podemos conseguir eso. Podemos conseguir un mayor número de repeticiones con cargas elevadas, con la activación neuromuscular que esto implica, y además, pues, de alguna forma, si lo queremos orientar a la potencia, a la hipertrofia en este caso, sabemos que con tiempos amplios, por encima de 15, 20, 30 segundos, la acumulación de metabolitos de lactato, por ejemplo, nosotros lo hemos investigado en una de nuestras investigaciones, es baja, pero necesitamos para hipertrofiar un alto componente metabólico. Entonces, lo podemos implementar con recuperaciones en torno a 10 segundos. 10, 15 segundos a lo mejor puede ser una buena indicación para favorecernos del mayor número de repeticiones que podemos conseguir gracias al clúster y provocar algo de estrés en cuanto a orientar a la ganancia hipertrofia. Y que entonces, si metemos esos 10-15 segundos de pausa, ¿qué agrupación de repeticiones deberíamos tener? ¿Menor número, un poco mayor número? ¿El número típico, simplemente metemos una pausa de 10-15 segundos antes de meternos con el otro grupo de repeticiones? Ahí ya es un poco a gusto y a sensaciones. Se puede hacer perfectamente una interrepetición recuperaciones entre cada una de las repeticiones, y nosotros tenemos incluso un protocolo estudiado en el que hacíamos con el peso del 10 RM, hacíamos 30 repeticiones recuperando 15 segundos. Una única serie de 30 repeticiones, recuperando 15 segundos. Y bueno, nosotros estudiamos efectos agudos, miramos el efecto que producía en la capacidad de salto, en la pérdida de velocidad de ejecución, percepción subjetiva del esfuerzo y acumulación de lactato frente a otras configuraciones.
Y esta configuración fue bastante interesante por eso, porque con el peso de un 10 RM podríamos llegar a ser 30 y los sujetos podían seguir levantando. Hay algunos artículos que han encontrado que con el peso de un 4 RM, un artículo del 2014 del Liceo Iglesias Soler, en el que habían sujetos que eran capaces de realizar 45 repeticiones con el peso de un 4 RM, recuperando unos 30 segundos entre repeticiones. Entonces, pues bueno, puede ser una ventaja organizarte de esta forma a la hora de entrenar. Sí, ¿y cuál sería tal vez uno de los contras, ¿no? Porque el hecho de meter más volumen de entrenamiento conlleva también más tiempo. Puede ser ese tiempo, la parte del side down o la contra que pueda tener el clúster a la hora de entrenar. Sí, bueno, el tiempo, en función de cómo lo hagamos, si no redistribuimos el tiempo de recuperación, comparándolo con un entrenamiento tradicional, se nos puede alargar un poco la sesión. La percepción subjetiva del esfuerzo puede variar en el caso de que si los sujetos no están bien entrenados o no están familiarizados, se les puede hacer algo pesado. Y bueno, mi experiencia entrenando a gente y entrenando yo con el tiempo con tiempo de recuperaciones entre series y entre bloques, excederte en recuperación al final acaba de alguna forma inhibiéndote. Incluso hay estudios que comparan 20 y 40 segundos y se ven beneficios en recuperar 20 segundos en vez de 40. En cuanto a técnica, que de eso hablaremos también, que el clúster es un método ideal para conservar la técnica de ejecución, y sobre todo la activación. Incluso hay peores valores de velocidad de ejecución con recuperaciones muy amplias. Claro, como que también la persona cuando está a 40 segundos, tal vez los primeros descansos está activo, pero tal vez luego como que desconecta, se va, ¿no? Sí que hay que buscar Necesitamos también lo mucho que más del le pueda entrenamiento. interesar ahí. Y justo te quería mencionar eso, ¿no? Porque si el objetivo es disminuir los niveles de fatiga para mantener unos niveles determinados en cuanto a kilos y variables de monitoreo, de entrenamiento, como va a ser la potencia o la velocidad, podría ser un cóctel muy bueno, ¿no? Utilizar el Velocity Based Training, que tuvimos a Amador hablando de ello aquí, junto con el clúster. Sí, 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 nosotros siempre lo utilizamos ligado. Desde los primeros estudios que hemos hecho con Pedro Jiménez, ya después con Amador, que seguimos trabajando juntos, siempre hemos ligado la velocidad de ejecución al clúster. Entre otras cosas, ya que la velocidad de ejecución pues, nos aporta un feedback inmediato bastante útil y práctico para los entrenadores. Cada vez hay más encoders en los gimnasios y salas de entrenamiento. Y bueno, tenemos una línea ahí con bastantes ideas para seguir en este proceso de investigar, indagar acerca del clúster. Porque la verdad que sí, que con velocidad de ejecución incluso se puede pautar clúster en función de la pérdida de velocidad, que es otra de las cosas en las que estamos trabajando y demás, y es bastante interesante. Sí. No, y es cierto que, y con lo del tema de la tecnología ocurre que cada vez nos fijamos más en los números que nos da el encoder, pero como bien mencionabas, la técnica es fundamental y hay veces que se ve, no, mira, ha movido la barra a 0,40, sí, pero mira la técnica con la que ha desplazado la barra, ¿no? Entonces el clúster, como mencionabas, puede favorecer que esa técnica se mantenga a lo largo del set, ¿verdad? Sí, sí, hay un estudio de Harvard en el 2012 en el que comparan la técnica de ejecución en un snatch con método tradicional, clúster de 20 segundos entre repeticiones y de 40 segundos. Y vieron cómo la técnica de ejecución era mucho más fina, de alguna forma se desviaba menos de las primeras repeticiones con recuperaciones de 20 segundos. Esto, la verdad que nos puede indicar de que es un método de entrenamiento que es bastante orientado, que puede ser bastante útil para aquellos sujetos que están empezando a entrenar, empezando a conocer algún ejercicio, como puede ser todos los de halterofilia, que son algo más complejos, y sobre todo para momentos cercanos a la competición, en las que nos gusta ir seguros y no hacer locuras. Es que para que el que nos esté viendo, tenemos un método de entrenamiento que nos ayuda a mantener y a mejorar los valores de fuerza y de potencia, ¿no? Velocidad de ejecución y demás. Nos sirve también para ganar masa muscular, nos sirve también para mantener la técnica a lo largo de todo el set de entrenamiento, los diferentes bloques de entrenamiento. Disminuyen los niveles de fatiga, los niveles o los valores de RPE se suelen mantener constantes, no se disparan para arriba.
Entonces, yo lo que no entiendo es por qué cuando voy a entrenar no veo en los programas de entrenamiento de los demás entrenadores el clúster. Está como desaparecido siempre, 3 de 10, 3 de 8, 3 de 6, 4 de 5, 5 por 5, pero ninguno mete clúster. Digo, ¿qué pasa? Que no está llegando tal vez el mensaje de lo que tenemos aquí, el oro que tenemos al entrenador. La verdad que lo del 3x10 a mí me hace mucha gracia. Eso ha sido una herencia que tenemos de Berger, un científico en los años 62, creo que publicó un artículo en el que comparaba varias configuraciones y fue ahí donde comprobó que se conseguían mayores niveles de fuerza con un entrenamiento 3x10. Y a partir de ahí parece que ha sido nuestra máxima. La mayoría de personas entrenan un 3x10, pero claro, la configuración de la serie va mucho más allá de un 3x10. Se puede jugar en mucho y se pueden conseguir adaptaciones y efectos muy buenos variando la configuración y saliéndonos de lo tradicional. Y sobre todo, la mayoría de gente, supongo que nos estará viendo en este canal, supongo que serán entrenadores y una de nuestras máximas debería ser diferenciarnos del resto. Yo, por ejemplo, nunca hago un 3x10. Si acaso hago un 3x8, pero nunca un 3x10. No, y también seguro que en la literatura, porque tiene estas peculiaridades de nuestro rubro, que no encuentras un artículo que diga este sujeto hizo 3x9, 3x11 o 3x13. ¿Sabes? Sí, Como que sí. hay ciertos números que no se pueden tocar porque se ve que te quedas en una franja de nadie, ni ganas masa muscular, ni ganas fuerza. Se queda todo un poco en el limbo, ¿no? Sí, es curioso, pero bueno, ya también la literatura lo que tiene es eso, que muchas veces utiliza protocolos que sean comparables con investigaciones anteriores y demás. Eso es lo que de alguna forma justifica tanta publicación con 3x10, 3x12 o algo así. Pero Bueno, sí, a ver si va llegando ahí cosas nuevas. Y luego, para el tema de la utilización del clúster, nos vale con cualquier tipo de ejercicio y dentro de los diferentes tipos de ejercicio, ¿la configuración de clúster sería la misma para un ejercicio que se inicia con una fase concéntrica que un ejercicio que se inicia con una fase excéntrica? esa es una muy buena pregunta, Ani. Incluso tuve el otro día un debate con un tema parecido a este. Queda mucho por investigar acerca de esto. Está claro que el clúster pues lo deberíamos usar. O sea, yo soy partidario de durante un proceso de entrenamiento no entrenar siempre igual. O sea, no, porque ahora estamos hablando del clúster, de que tenga un montón de beneficios, no quiere decir que tengamos que entrenar toda la temporada con clúster o toda la temporada igual, porque uno de los principios del entrenamiento de la variabilidad nos va a enriquecer bastante. A mí me gusta utilizar el clúster como una estrategia para periodos de competición donde necesito que mi deportista tenga algo más de chispa, cercano a la competición y demás. ¿Qué pasa? Que mi forma de pensar, y esto es una opinión, considero que el clúster puede ser mucho más provechoso con ejercicios más globales. Por ejemplo, hacer un clúster en bíceps, en curl de bíceps, lo veo, sí, lo puedes hacer, pero no veo que le puedas sacar realmente el beneficio que un ejercicio más global. Entonces, si lo queremos orientar a la hipertrofia, como algún momento, como algún periodo para dar un salto, si estamos en plateo, estamos algo estancados y demás, pues lo veo un estímulo bastante bueno. Y en lo que se refiere a fase excéntrica y concéntrica, la verdad que no hay mucho estudio acerca de eso. Entonces, bueno, solo lo hemos utilizado tanto en press de banca como en sentadilla. Press de banca, sentadilla es lo más que hemos investigado nosotros, sí. Investigar, lo hemos investigado en eso. Mis sensaciones en peso muerto. Yo utilizo 15 segundos también en la mayoría de entrenamientos, como en sentadillas, y las sensaciones son muy similares, aunque la variabilidad, la diferencia entre fase concéntrica y excéntrica cambia de un ejercicio a otro. Pero sí. Y bueno, y aplicable también tanto a deportistas de alto rendimiento como a personas de fitness o sedentarios. Incluso para la tercera edad. ¿Vale? A todo Incluso el para la mundo. tercera edad es que es yo como digo, da mucho juego el sentido común del entrenador en este caso. Está claro que si queremos comparar en estas poblaciones, pues la orientación del entrenamiento tiene que ser algo diferente, pero la utilización del método sí puede ser eficaz para ambos. Por un lado, para gente de hipertrofia, pues podemos orientarlo con recuperaciones entre repeticiones cortas para permitirnos un mayor volumen de entrenamiento, mantener la tensión mecánica y altas activaciones neuromusculares. Para alguien de rendimiento, pues podemos aumentar un poco el tiempo de recuperación entre repeticiones, si lo queremos hacer interrepetición rest. Depende del deporte, ¿no? Porque a lo mejor nos interesa más en bloque. Pero bueno, podemos aumentar un poquito el tiempo de recuperación en torno a 15, 20 segundos, nos puede venir muy bien. Y ya para personas sedentarias, incluso a la tercera edad,
pues recuperaciones en torno a 20, 30 segundos entre repeticiones. A lo mejor no nos hace falta llegar a 30 repeticiones, pero a 30 segundos, pero 20 segundos entre repeticiones puede ser un buen método para percepción subjetiva de esfuerzo baja, mantener una buena técnica de ejecución y de alguna forma pues que el cliente en este caso pues no sufra mucho entrenando y sea efectivo. Yo, por ejemplo, uno de los ejemplos que suelo poner en la sala de musculación con el típico cliente de fitness es cuando hablamos, por ejemplo, de los push-ups, de las extensiones de brazos, y hablamos, por ejemplo, también de las dominadas, ¿no? Y yo les mencionaba, ¿por qué les haces hacer siempre 4 series de 4 seguidas o de 5 seguidas cuando tal vez repartiendo las repeticiones de otra manera a través de un clúster, en vez de hacer en total en el entrenamiento con todas las series y repeticiones de manera conjunta, haces 20, te podrías haber ido a casa con 30, si hubieras metido un clúster, habrían sido repeticiones de más calidad y habrías metido 10 repeticiones más en esa sesión. Si repites la sesión 2 veces a la semana, esa semana te llamas 20 repeticiones más que con un entrenamiento tradicional. Dime a medio, largo plazo, ¿quién va a mejorar antes sus dominadas, no? Totalmente de acuerdo, Dani. Es que no lo podrías haber explicado mejor. Yo soy muy partidario de eso. Muchas veces nos obcecamos con entrenar al fallo, de agotar todas las repeticiones posibles, pero en verdad estás agotando todas las repeticiones posibles en ese momento, pero puedes aprovechar mucho más la sesión si juegas con la configuración de la serie, dejas algunas repeticiones por hacer y aumentas el número de series, por así decirlo, como estás diciendo tú. Hoy me interesa que hagas 30 dominadas y la consigna que le das al deportista o al cliente en este caso es deja siempre 2 por hacer, que no te veas tú con el esfuerzo de llegar al máximo. Y de esa forma, pues, en cuanto a velocidad de ejecución y demás, se pueden conseguir mejores adaptaciones. Así que fijaros el que no lo esté aplicando o el que se pensaba que esto era para solo los cracks de los atletas cracks y dices, no, si yo entreno al adulto mayor o yo estoy entrenando a gente que recién empieza, pues que sepáis que esto tiene cabida para todo el mundo, pero que es importante que uno conozca tal vez lo que mencionabas, ¿no? La parte fisiológica o el background que está detrás de todas las configuraciones. Sí, la verdad es que es bastante rico. Y bueno, otra de las cosas que no hemos hablado, pero que hay cada vez más evidencias o intuición, porque tampoco hay mucho publicado. Daniel Boyosa tiene un artículo en 2013 acerca de esto, del fenómeno que se puede conseguir a través del clúster de potenciación post-activación, PAP. Y nosotros hemos visto algo también en nuestros entrenamientos y algo nos salió que puede inducir que se puede producir este fenómeno en uno de nuestros artículos. Y es que sí, con cargas altas, con pequeños tiempos de recuperación, se puede producir potenciación en el salto tras realizar series de sentadilla con clúster. Nosotros lo vimos, lo que hemos probado con cargas algo más bajas, con la carga del 10RM o algo así, y hemos visto que tras hacer el protocolo que hablé antes, el de las 30 repeticiones con 15 segundos, después de hacer las 30 repeticiones, los sujetos perdían únicamente un 2% de salto. Un 2% de salto frente a otros protocolos en los que perdías un 6, un 5, incluso, bueno, comparamos con el tradicional, perdían un 20% de salto, pero únicamente un 2%, y siendo una carga no tan elevada. Daniel Boyosa, por ejemplo, encontró que fenómeno de potenciación al minuto de realizar clúster con una carga del 5 RM, media sentadilla. Entonces, pues puede ser una buena estrategia precompetitiva, en una activación para una competición de algún de sprinter o algún deporte como este. Tiene que ser, si ya de por sí es a veces complejo hacer entender al cliente de que no tiene que irse molido del entrenamiento, con la utilización del clúster ya hay que explicárselo 2 o 3 veces, decirle, no, el objetivo de esto es que te vayas fresco, ¿sabes? Sí, sin duda. Con Pedro y yo tenemos una frase, la típica de no pain, no gain. Pues nosotros solemos decir que no pain, more gain. Es algo en lo que estamos muy orientados y enfocados, en lo que reventar a un deportista o un cliente lo haría cualquiera. Sí, eso lo hace cualquiera, es cierto, eso es cierto. Y fíjate que hablando con Pombo hace unas semanas decían, no, si nosotros miramos lo que hacíamos hace 20 años en el fútbol,
pues ahí sí que literal, pues podríamos decir que reventaban a los deportistas, ¿no? Dice, ahora vemos desde atrás, decíamos, qué animales éramos haciendo esto para lo que hacemos ahora, que realmente buscamos, pues bueno, optimizar el rendimiento de otra manera, ¿no? La clave está ahí. Yo creo que la dirección en la que deberíamos llevar los profesionales del deporte en este ámbito, sobre todo en esta nueva era en la que estamos, es de obtener el mejor beneficio con el menor coste posible. Y eso es lo que realmente nos puede hacer diferenciarnos unos a otros. No, y sobre todo porque al final nuestro entrenamiento es simplemente una parte más del puzzle. Lo que importa es que luego el deportista en sí, pues bueno, compita, ¿no? En tu caso en el fútbol, que llegue el fin de semana y que le ganen a Las Palmas o a que le ganen a alguno de la península, es la idea. Sí, esa es la idea. Incluso en el fútbol estamos utilizando clúster. Es verdad que en deportes colectivos cuesta algo más organizarlo, pero ahí está la estrategia de cada preparador físico, lo que puedo hablar con el míster y demás. No, si se quiere, se puede. Y para ir finalizando, te voy a preguntar un par de cositas. La primera es, el que quiera indagar un poco más acerca del clúster, ¿a dónde debe recurrir para obtener esa información? ¿Qué lugares recomiendas tú? ¿Qué blogs? ¿Qué cursos? ¿Qué páginas web? Vale, un portal que yo veo bastante útil para encontrar evidencia científica y demás es ResearchGate, que de alguna forma es como el Facebook de la gente que investiga. Ahí, para los que no lo conozcan, pues la gente que investiga sube sus publicaciones y es un método bastante pues, práctico porque puedes escribirle directamente al autor del artículo, le puedes preguntar, le puedes pedir si no tiene el artículo entero, sino únicamente tiene expuesto el Astra o lo que sea. Y entonces es una herramienta que uso bastante. ResearchGate, y se tiene que crear un perfil y dentro pues simplemente buscar o el nombre del autor que te interesa o poniendo palabras claves como otros buscadores como bueno, todos los que tenemos, Google Académico y demás. Y entonces pones clúster ahí y te van a salir pues, estudios de clúster y los diferentes autores que más han publicado sobre el tema. No, y además te pueden buscar a ti, que bueno, pondré tus redes sociales, el ResearchGate ahí y demás, y bueno, a partir de lo que veáis en algún artículo o una publicación de Jorge, podéis ver otros autores, podéis ver otras referencias, y como digo siempre, es tirar del hilo que una cosa te lleva a otra, porque el autor cita a otros autores y te puedes ir a ese artículo a revisar a ver qué dijo, y al final te lo lees todo, no te queda otra que leer Sí, todo. desde luego, grandes autores que publiquen mucho sobre clúster. Tenemos a Gregory Huff y James Tufano, un amigo de Praga, que son posiblemente los dos que más han investigado acerca de este tema. García Ramos Amador también ha publicado mucho acerca del clúster. Nosotros, Pedro y yo, tenemos varias cosas también. Entonces, pues, por ahí, gente como buscando estos nombres, puede encontrar bastantes artículos interesantes. Muy bien. Y la última que te quiero preguntar es, vemos que, bueno, saliste de la carrera, hiciste el máster, conseguiste el doctorado y además también estás en el ámbito deportivo trabajando como preparador físico y trabajas también en un centro de entrenamiento, ¿verdad? Bueno, imagino que deportistas, fitness, salud, es decir, estás en todos lados. Entonces, a ese futuro licenciado en Ciencias del Deporte que está finalizando su carrera o la ha finalizado y se está metiendo al mundo laboral y ve y dice, ¿cómo ha llegado Jorge a estar en tantas áreas trabajando a full y encima le concede 40 minutos de entrevista a Daniel, ¿no? ¿De dónde saca tiempo? ¿Qué consejo le darías tú a estos chicos y chicas que, bueno, van a salir al mercado laboral y bueno, tienen que empezar a tomar decisiones y ver qué hacen con sus vidas, ¿no? Bueno, pues sin duda yo creo que algo que es realmente importante y es tu motor, es la ilusión que tengas. Si realmente te gusta y tienes ilusión, al final acabas tirando el trabajo hacia adelante, sacando tiempo donde puedes y sobre todo ser disciplinado para poder aprovechar el tiempo que tengas. Sí, yo la verdad que estoy en varias cosas, también con el centro Life, que yo llevo la parte de entrenamiento online y demás, las clases en la universidad y tal, intento siempre pues hacer lo que me gusta. Y por eso les digo, que no se dejen guiar por lo que les digan los demás, porque a mí cuando yo estaba en la carrera había compañeros, incluso algún profesor que me llegó a decir que no iba a vivir de alto rendimiento, por ejemplo. A mí Y me al dijeron final, que no fuera a la universidad, así que imagínate. entonces, claro, nos hemos encontrado con situaciones como esas en las que no te queda más que
sonreír y pensar, bueno, ya te demostraré que sí podré y sobre todo voy a disfrutar del camino. Y eso yo creo que es la clave, dedicarte a algo que realmente te gusta, aunque suene muy tópico, pero yo creo que sí que van por ahí un poco la idea de todo esto. Sí, lo hace muchísimo más llevadero porque empiezas con mucha ilusión, pero piensa que si te quieres dedicar a esto, que es lo que te gusta, vas a estar aquí hasta que te jubiles. Entonces, vale mucho más la pena levantarse y decir, "Fua, hoy voy al campo de fútbol, hoy tenemos esto, lo otro, voy a la universidad porque me gusta dar clase o lo que sea, que decir, oh, me tengo que levantar y tengo que ir a un trabajo random que no tengo ganas de aguantar ni al jefe, ni a los clientes, ni nada, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer un poco el esfuerzo por pelear por tu ilusión aunque cueste al principio, pero que si tienes ganas y le pones pila, yo creo que todo se da. Sí, yo una de las cosas que digo bastante es que si fuera fácil lo haría cualquiera. Entonces, pues simplemente hay que diferenciarse. Pues listo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por toda esta información que nos has traído acerca del clúster. Yo voy a poner toda la información en la descripción para que todo el que nos esté escuchando, pues bueno, tenga los diferentes recursos para preguntarte, para buscar artículos, para buscarte en ResearchGate o que luego busquen en PubMed o donde sea, que sepan que, bueno, que esto es, hemos rascado hoy un poco la superficie, pero que si te interesa bien el tema, hay que zambullirse y ponerse a leer. Así que bueno, yo te despido y si tienes algunas palabras para la audiencia, te las cedo. Nada, muchas gracias por la invitación, Dani, por invitarme a compartir este ratito y sobre todo darte la enhorabuena por el canal que estás desarrollando, que creo que es bastante interesante, sobre todo para todos aquellos que están metidos como entrenadores en este mundo y que nos puede ayudar a todos a aprender, porque yo he aprendido de mis compañeros que has traído a este canal. Así que te invito a que sigas haciéndolo y que te estaremos viendo y muchas gracias por todo. Le Espero que vamos a les haya meter, gustado. Han visto. le vamos a meter con todo, tío. Bueno, un placer. Un placer, muchas Hasta gracias, Dani. luego. Bueno.